José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué significa esa victoria de Marine Le Pen? Primero por parte, si te parece, como lectura, ¿no?, de lo que ha sido el voto de los franceses. Bueno, estamos todavía, esa es la primera vuelta, queda el partido de, mejor dicho, ¿no?, el partido de vuelta, que es el decisivo. Vamos a ver cómo van los sistemas de las alianzas entre el movimiento de Macron y ese Frente Popular que engloba a la Francia insumisa de Mélenchon, al Partido Socialista, a los ecologistas y a otros movimientos de izquierda. Vamos a ver también cuál es el número definitivo de triangulaciones, porque ha votado una cantidad de franceses que no votaba desde 1982. Ha habido 20 puntos por encima de las elecciones legislativas del 2022. Por lo tanto, en aquellas circunscripciones, y no olvidemos que hay 577 votaciones en paralelo. Luego, en aquellas circunscripciones donde haya algún candidato que haya sacado más del 12,5%, ¿vale?, y habiendo un 70% de participación, habrá muchas sillas que tengan 3 pretendientes. Podemos encontrarnos con un candidato de Rassemblement National, el partido de Bardella. Podemos encontrarnos con un candidato del movimiento de Macron y podemos encontrarnos con un candidato de ese Frente Popular que engloba a esos partidos de izquierda. En el caso de que el candidato de la Francia insumisa, porque habrá que ver comunistas, socialistas, ecologistas, qué es lo que deciden ellos y qué políticas dan a los candidatos que hayan pasado a la segunda vuelta, se pueda poner de acuerdo con Macron, la Francia insumisa, ha dicho ya que cuando el candidato haya quedado en tercer lugar, es decir, en esa triangulación, entonces retirará ese candidato, pero no dice nada de cuando su candidato haya quedado primero, pero tenga menos posibilidades de ganar esa silla parlamentaria que el candidato de Rassemblement National en una segunda vuelta. ¿Y qué pasa cuando el candidato de Rassemblement National, es decir, el candidato del partido de Bardella y de Le Pen, haya quedado en segunda posición y el candidato de la Francia insumisa haya quedado en tercero? Luego, hay muchísimos escenarios y hay que ver una por una. Es decir, que puedan llegar a un acuerdo va a llevar mucho más tiempo y mucho más quebradero de cabeza de lo que inicialmente se ha previsto. Lo que está claro es que el primer ministro Attal no va a ser primer ministro hoy, ni tampoco mañana, y probablemente tampoco lo vaya a ser el 7 de julio, tal y como están las elecciones. Por otro lado, vemos que el movimiento de Macron, que fue una decisión unilateral suya, que decidió convocar esas elecciones, puede salirle mal en caso de que Marine Le Pen logre esa mayoría absoluta en el Parlamento francés. Puede ser también que nos vayamos a un escenario de bloqueo y, por lo tanto, ese escenario de bloqueo lleve a la dimisión del presidente de la República y a la convocatoria de nuevas elecciones a presidente de la República. Es decir, la carambola podría salirle bien a Macron si logra esos acuerdos amplísimos en cada una de las circunscripciones para poder llegar a un acuerdo donde no gobierne el Rassemblement National. Habría que ver en esos nuevos electos qué candidatos son del partido de Macron y cuáles no son del partido de Macron, y habrá que ver lo que piensa también la ciudadanía cuando tenga que elegir entre un candidato de Rassemblement National, es decir, de la derecha francesa, y un candidato de la izquierda francesa, como puede ser la France Insoumise. Por lo tanto, muchas circunscripciones clave, muchos moderados que se consideran de centro-derecha, por ejemplo, de los republicanos tradicionales, o bien gente que haya votado al movimiento de Macron, es posible que entre ambas opciones elijan un voto que no sea el de ese frente tan amplio en contra del partido de Rassemblement National, es decir, del partido de Bardella y de Marine Le Pen. Por lo tanto, tenemos 7 días por delante que desde el punto de vista político, pero también en clave geopolítica, por lo que puede significar ese cambio, ese giro en la política francesa, puede tener en el seno de la Unión Europea, que están ahora en plena conformación de esa comisión y de alianzas internas, y luego también cómo quedaría los estados clave, donde ya Giorgia Meloni en Italia, podría ser Rassemblement National y Bardella en Francia. No olvidemos que hay elecciones en Reino Unido el 4 de julio, que también podrían tener un efecto claro desde el punto de vista geopolítico,
y las famosas convenciones republicanas y demócratas en Estados Unidos, donde podría haber otra sorpresa, y es que Biden hiciera el stepping down a favor de otro candidato. Realmente tenemos un verano muy intenso desde el punto de vista geopolítico y la primera clave se decidirá dentro de 6 días, el próximo domingo, día 7 de julio. Por ir por las múltiples cuestiones que has puesto sobre la mesa, José María, si te parece, por centrarnos un poco en esta semana, tiempo de descuento, mañana por la tarde es cuando ya tienen que presentar las listas, una vez que hagan los juegos de quién se presenta, a quién no, eliminando, ¿no?, a esos terceros, todo para tratar de derribar la mayoría absoluta de Le Pen. Dice que hay que ir a por todas el domingo. Y en un momento en el que, por otra parte, lo que se mira es ese movimiento histórico, el riesgo de cohabitación, o lo que sería conseguir esas alianzas también delicadas entre los macronistas y esa izquierda y esa extrema izquierda. En ese escenario vemos también unos mercados que aún así parecen todo lo contrario que en el adelanto electoral, que están apuntando a ganancias. Dan, ¿qué escenario a la hora de evaluar las posibilidades podría justificar ese movimiento, que realmente no se consiga la mayoría absoluta, o que Le Pen fuera finalmente, una vez que llega al poder, menos agresiva de lo que es el discurso para llegar a resultar elegida? Bueno, ahí hay dos escenarios, ¿no? O bien que los mercados hayan interpretado que Macron va a ser posible de llegar a esa alianza amplísima con sensibilidades políticas muy distintas a la suya y que irían en contra de forma diametral a políticas suyas, no solo en política nacional, sino en política económica y en política exterior, como es el partido de Jean-Luc Mélenchon. Y por otro lado, puede ser también que los mercados vean en una potencial mayoría absoluta de Rassemblement National y de sus aliados, porque no olvidemos que Reconquête, que es otro partido, apoyaría también al partido, al RN, y que también es posible que muchos votantes tradicionales, conservadores de ese partido de Sarkozy, Les Républicains, no quieran votar otras opciones que no sean opciones de derecha, aunque no sea su opción preferida, pero entre una opción de un candidato de izquierdas o un candidato de derechas, vayan a votar al candidato de derechas. Y es posible que haya habido una interpretación al estilo Meloni de cuando el RN, si es que gana y llega al poder, es posible que baje varios decibelios ese ruido que viene haciendo y esos postulados de extrema derecha, ¿no? Entonces, bueno, pues al igual que Giorgia Meloni es un ejemplo, podría ser que el mercado lo esté interpretando de la misma forma. Ya el mensaje actual del RN, de Rassemblement National, es mucho más descafeinado que el mensaje que tenían hace 10 años o el mensaje del padre de Marine Le Pen, del fundador del partido, Jean-Marie, que era mucho más euroscéptico, que proponía una salida inmediata de la Unión Europea, la vuelta al franco, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí yo creo que también el mercado ha podido hacer una lectura positiva de lo que han sido los resultados en Francia. Ahora mismo el euro está subiendo, ¿no se teme, por tanto, o hasta qué punto ves el riesgo, la posibilidad de un Frexit? Bueno, yo creo que después de la experiencia del Brexit y las características concretas que tenía Inglaterra y que no tiene Francia, la dependencia que tiene Francia de la Unión Europea y también, incluso desde el punto de vista geográfico, lo que significa Francia y lo que es Europa para Francia y lo que significa Francia para el resto de Europa, yo creo que eso, es decir, no es algo que esté encima de la mesa. Yo creo que Rassemblement National tiene muchísimas políticas sociales y tiene un ideario que llevan exhibiendo desde hace más de 30 años en elecciones presidenciales y en sus candidaturas, pues bueno, de corte de seguridad, de temas de inmigración, de temas de vuelta a valores más tradicionales, cuestiones como llevar la jubilación a los 60 años en Francia, que haya uniformes otra vez en las escuelas públicas, que el 80% de la comida que se ingiera o que se prepare en los colegios públicos sea de origen francés. Es decir, tienen muchas pretensiones, muchas reivindicaciones que sí que están encima de la mesa y que sí que son un problema para los franceses, y el tema del Frexit yo creo que a corto plazo
no es una prioridad para el Rassemblement Nacional. Y de hecho este partido ha tomado muchos votos prestados, porque no olvidemos que desde las últimas presidenciales francesas estamos ya, si vemos la primera vuelta, casi ha doblado el número de votos, ¿no? Diría que ha pasado del 19, el 20% al 33% largo. Por lo tanto, hay muchos votos ahí que son votos de castigo a Macron y a sus políticas, que son votos de antiizquierda, por así decirlo, pero que son votos también de ver un programa que se ha ido descafeinando con el tiempo y que parece que ha tocado la fibra de muchos franceses en cuestión de problemas reales que tienen en su día a día, como puede ser la pérdida de poder adquisitivo, como puede ser el no entendimiento de Europa, como puede ser el no entendimiento de las declaraciones de Macron en política exterior, o como pueden ser también los problemas que tiene Francia en materia de inmigración. Claro, precisamente sobre este asunto, antes de mirar a otras cuestiones, y hablando sobre perfiles además similares, está Le Pen, está Meloni, von der Leyen, que todavía está Bruselas asentando los puestos para los próximos 5 años, lanzaba ese guiño a Meloni precisamente en ese terreno tan resbaladizo ahora mismo como está siendo la cuestión migratoria. Va a ser el próximo reto a la hora de ver cómo sigue discurriendo, ¿no?, esos acuerdos y desentendimientos entre los distintos estados. Hombre, yo creo que Europa, en las elecciones del Parlamento Europeo, ha habido un número de votantes, además de forma muy transversal, ¿no?, en muchos países clave europeos, bueno, pues que han dado un voto a la derecha europea, con unos postulados muy claros en temas de seguridad y en temas migratorios, ¿no? Von der Leyen puede ahora sumar a Meloni a su causa o puede reeditar ese acuerdo con la socialdemocracia europea, ¿no? Entonces, bueno, ahí el hecho de estar negociando esa comisión, poder tener dos alternativas y poder sacar mejores condiciones por ambos lados, se cierre lo que se cierre al final, pues yo creo que la pone en una situación de ventaja. Por lo tanto, von der Leyen está jugando sus cartas y está haciendo su juego. Una vez se cierre el colegio de comisarios europeos, es decir, la Comisión Europea, se volverá a la agenda política durante los próximos 5 años. Pero hay temas encima de la mesa como la guerra de Ucrania, como lo que es la política energética de la Unión Europea a medio y largo plazo, y como son las cuestiones de seguridad y migratorias, que los europeos o muchos millones de europeos han levantado la mano y han dicho, oiga, esto tenemos que quizás reenfocarlo o verlo de otra forma o dar una pensada más profunda, ¿no?, a lo que se está haciendo hasta ahora. Mirando otras cuestiones claves, lo estaba señalando en cuanto a los riesgos geopolíticos, más allá de las convocatorias, segunda vuelta en Francia, Reino Unido, pero está ese 5 de noviembre Estados Unidos, ese debate pésimo de Biden y las voces dentro del Partido Demócrata sobre lo que podría ser el componente sorpresa si finalmente pues, Biden diera un paso atrás. Ahora mismo, ¿cuál es la lectura y realmente, ¿no?, cómo se enfila ese camino hacia la batalla por la Casa Blanca? Bueno, ahora mismo el Partido Demócrata, con su candidato actual, con el nominee, es decir, Biden ha ganado las primarias del Partido Demócrata y está a la espera que se le corone como candidato en la convención de agosto. No sería la primera vez en el Partido Demócrata que un candidato electo, como es ahora Biden, renunciara a ser el candidato a la Casa Blanca. Y ya pasó con Lyndon B. Johnson, siendo presidente de Estados Unidos en 1968, que dejó su puesto como candidato para que otra persona ocupara su lugar. Es verdad que en aquel momento no era tanto la salud del candidato, sino otras cuestiones como la guerra de Vietnam y otras cuestiones de política interior que hicieron que Lyndon B. Johnson pues, no diera ese paso. Entonces, ahora mismo Joe Biden, hemos visto todos los que hemos podido ver el debate y millones de norteamericanos han votado y han hecho las encuestas que han aparecido. Hay una mayoría importante dentro de su propio partido y fuera de su partido que piensan que Biden pues, no tiene la salud ni tiene las condiciones que se requieren de un presidente de Estados Unidos y de un comandante en jefe. Por otro lado, dentro del Partido Demócrata, yo creo que hay el objetivo primordial es que Trump no reedite un segundo mandato
y por lo tanto ahí es donde se abren las posibilidades de buscar una opción para que sustituya a Biden. Ahí hay varios candidatos que se han puesto encima de la mesa, algunos gobernadores como el gobernador de Pensilvania, el gobernador de Illinois, la gobernadora de Michigan, el gobernador de California, Newsom, que aparte pues, ha sido uno de los grandes una de las voces, ¿no?, a favor del presidente Biden, la propia Michelle Obama, ¿no?, Kamala Harris, que es la actual vicepresidenta. Bueno, pues ahí podrían postularse una serie de candidatos. No obstante, la decisión única y final sobre este asunto la tiene el propio Joe Biden, porque es el nominee, o sea, es el candidato a la espera simplemente de que lo ratifiquen en la convención demócrata. Depende de él, depende de su círculo, depende de su familia, llegar a esa conclusión de si sigue adelante y se enfrenta a Donald Trump, o bien da ese paso atrás y deja que otro asuma su puesto. Pues muchísimas gracias, José María. Se nos escapa el tiempo. José María Viñas, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. Ha sido un placer. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Feliz negocio, Eva. Buen día.